Lo que estás a punto de escuchar no es una historia medieval cualquiera, no es fantasía del libro, ni un videojuego. Es un relato que se mueve entre lo imposible y lo inevitable, donde la única regla es sobrevivir a toda costa y lo único que separa la vida de la muerte es lo que estás dispuesto a hacer cuando ya no queda esperanza. Hoy te contaré la historia de un humano atrapado en el reino del rey demonio. Una tierra donde la oscuridad no es solo una metáfora, sino un organismo vivo que te observa, te prueba y te devora. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te hará cuestionar si de verdad quieres sobrevivir en un mundo como este. Todo comenzó con un destello, una luz blanca, un zumbido, y el instante después, solo oscuridad. Él despertó desnudo, cubierto de lodo, en medio de un campo árido. El cielo era rojo, el aire pesado, y a lo lejos se escuchaban truenos que no venían de nubes, sino de criaturas colosales arrastrándose por montañas. No sabía cómo había llegado allí, no sabía su nombre, pero sabía una cosa con certeza: estaba siendo observado. Se levantó, y a pocos pasos encontró el primer mensaje, grabado en piedra con sangre seca. Una sola palabra: corre. Las reglas del reino del rey demonio son simples. No esperes piedad, no esperes lógica, y jamás, jamás confíes en lo que parezca humano. Las primeras criaturas que lo siguieron no caminaban, se deslizaban. Parecían sombras densas con ojos de carbón, y no atacaban de frente. Solo esperaban a que tropezaras, a que pestañearas, a que dudaras. Así perdió los primeros días, huyendo, escondiéndose en ruinas donde los susurros no lo alcanzaban. Aprendió a dormir con los ojos abiertos, a no encender fuego y a no comer nada que aún estuviera vivo, porque aquí la comida grita cuando la muerdes y el agua a veces susurra nombres, incluido el tuyo. Con el tiempo comprendió algo más aterrador. El reino del rey demonio no era estático, cambiaba, se reconfiguraba. Las montañas se movían, los ríos retrocedían. Las ciudades ruinosas aparecían por una sola noche y luego desaparecían al amanecer. Era un ecosistema viviente y todo lo que lo habitaba era parte de la conciencia del rey demonio. El bosque no era un bosque, era un pulmón. Los ríos eran venas y cada criatura, cada demonio, cada susurro eran anticuerpos. Él no era un invitado, era un virus. Pero entonces algo cambió. Una noche, mientras dormía dentro del cráneo hueco de una bestia extinguida, escuchó una voz, no un susurro, una voz clara, humana. Si aún puedes pensar, aún puedes negociar. Frente a él apareció una figura encapuchada. No tenía rostro, solo una máscara de hueso, y le ofreció lo impensable, una audiencia con el rey demonio, a cambio de su memoria. Aquí es donde debes preguntarte, ¿qué estarías dispuesto a entregar por una posibilidad de salir con vida? Tus recuerdos, tu nombre, tu pasado, todo lo que te hace tú. ¿Vale la pena? ¿Es vivir sin identidad mejor que morir con dignidad? Él aceptó. Y al instante, olvidó por qué había aceptado. Olvidó su nombre, olvidó a quién amaba, olvidó lo que era el mundo real. Pero recordó una cosa, un solo propósito: sobrevivir. La audiencia no fue lo que esperaba. El rey demonio no era una criatura de fuego, ni un ser gigantesco. Era un niño, pequeño, sentado en un trono de cadáveres petrificados. Sostenía una marioneta rota, y al hablar, su voz era suave. Pero cada palabra causaba temblores en la tierra. Le dijo: no necesito enemigos, necesito testigos. Y le ofreció un trato: ser su cronista, registrar todo lo que veía, contar al mundo lo que ocurría dentro de su reino. Pero no podía salir, no aún. Solo observar, sobrevivir y escribir. Desde entonces ha vivido entre mundos, camina por pueblos destruidos, habla con demonios que fueron humanos y escribe. Escribe en paredes, en piel, en huesos, en piedras. Si algún día visitas el reino del rey demonio, encontrarás sus crónicas, y si sabes leerlas, sabrás cómo sobrevivir. Pero cuidado, porque también escribió advertencias, y una de ellas es esta: si estás leyendo esto, ya te está mirando. Y tú, que has llegado hasta aquí, debes preguntarte: ¿de verdad quisieras vivir en un lugar donde cada sombra tiene hambre? ¿Donde el cielo nunca cambia y el tiempo se retuerce como una serpiente? ¿Donde sobrevivir no es un logro, sino una condena? Pero no todos los que entran al reino del rey demonio están allí por accidente. Algunos lo eligen.
En los últimos años se ha hablado de personas, exploradores de mundos alternos, buscadores de poder o simplemente desesperados, que han intentado acceder voluntariamente a este reino. Dicen que se puede entrar durante los sueños lúcidos, durante experiencias cercanas a la muerte, o incluso a través de ciertos rituales oscuros que implican sacrificar un recuerdo importante a cambio de una puerta. Una puerta que no se abre hacia otro lugar, sino hacia otro estado de existencia. Uno donde lo que crees que es realidad se dobla, se derrite, se te retuerce alrededor hasta que ya no sabes si estás sobreviviendo o simplemente siendo tolerado. Porque eso es lo que el rey demonio hace. No gobierna, absorbe, no mata, transforma. Y cada sobreviviente no es un testigo, es un eco. Un residuo de lo que alguna vez fue humano, aferrado a un propósito que ya no recuerda, pero que sigue caminando porque el reino aún no lo ha digerido por completo. Uno de esos fue él, el cronista, el primer humano en negociar directamente con el rey demonio. Pero con el paso del tiempo incluso él empezó a cambiar. Primero olvidó cómo escribir en su propio idioma. Después comenzó a comprender los gruñidos de las criaturas. Y luego, sin darse cuenta, empezó a escribir con su propia sangre. Cada vez que encontraba una piedra limpia, dejaba un mensaje, a veces frases, a veces advertencias. Pero en un momento, algo cambió en el tono de sus palabras. Los mensajes dejaron de ser advertencias y se convirtieron en llamados. Él te escucha. Benerdí camina entre nosotros. ¿Fue posesión? ¿Fue rendición? ¿O fue la única forma de encontrar paz? Nunca lo sabremos, porque el cronista desapareció, o como muchos creen, se fusionó con el reino. Dicen que su cuerpo se convirtió en parte de un árbol petrificado que crece al borde del Valle de las Lenguas. Un lugar donde todo lo que se dice queda atrapado, y donde las voces de quienes hablaron demasiado aún susurran entre las hojas que no se mueven. Hay teorías que dicen que el reino del rey demonio no está en otra dimensión, sino justo debajo de la nuestra, como un segundo plano de existencia, superpuesto pero invisible, y que ciertos lugares en nuestro mundo tienen fisuras, bosques donde el tiempo se detiene, edificios abandonados donde la gravedad se distorsiona, puentes sin final, o incluso sueños recurrentes donde despiertas en una versión alterada de tu propia casa, pero todo está cubierto por un cielo rojo. Si has sentido eso, si alguna vez caminaste por un lugar que parecía demasiado silencioso, de que lo hayas tocado, rozado, aunque sea por un segundo. Y si es así, tal vez ya lo tienes dentro. Ahora escucha esto. Hay una última profecía, escrita en el Salón de Ecos, una caverna subterránea que solo aparece durante un eclipse total. Está tallada en una espiral que solo puede leerse caminando alrededor del muro sin detenerte ni una sola vez. Dice: vendrá un momento en que la tierra olvide sus fronteras y los mundos se fundan, y los que sobrevivieron serán los primeros en caer, porque el rey no busca enemigos, busca reinos, y tú, lector, ya eres su territorio. Entonces te pregunto de nuevo, ¿sobrevivirías en el reino del rey demonio si al final descubriera que nunca saliste de él? ¿Y si este mundo, el tuyo, ya es parte de ese reino? ¿Y si el cronista soy yo? Déjalo en los comentarios. Y si escuchas tu nombre en sueños esta noche, si te despiertas a las 3 de la mañana con la sensación de estar siendo observado, no enciendas la luz, porque donde hay luz, Él se adapta. Y donde hay sombra, Él te espera. Y así terminamos esta historia. Una advertencia, un testimonio, un reflejo de algo que muchos prefieren ignorar. Porque aceptar su existencia significaría cuestionar la naturaleza misma de tu realidad. El reino del rey demonio no se conquista, no se escapa, solo se sobrevive. Y con cada día que pasas luchando por entenderlo, te acercas más a perder lo único que te queda, tu humanidad. Muchos creen que las historias como estas son ficción, un juego de palabras, una narración oscura para entretener. Pero si has sentido ese escalofrío al mirar a una sombra más de la cuenta, si alguna vez una voz te ha despertado llamándote por tu nombre y no había nadie allí, entonces tú ya sabes que hay algo más allá, algo que no puedes ver, algo que quizás ya te eligió. Porque el reino no se abre para todos, solo para quienes ya tienen una grieta en su alma, y tú ahora ya la tienes. Gracias por acompañarme hasta el final. Suscríbete si quieres seguir bajando por esta espiral. Comparte este video, si te atreves.